Hola a todos y bienvenidos a Sigmads, donde convertimos café en teoremas. Hoy, como siempre, hablaremos mucho de matemáticas. Pero esta vez en el contexto relacionado con los mapas Con cómo se diseñan los mapas y cómo se han diseñado a lo largo de la historia. y aparecerán también algunos conceptos de geometría muy interesantes. Pero antes de nada me gustaría recordaros que os podéis suscribir y darle a la campana para no perderos más vídeos y darle un like, lo cual me ayuda mucho a seguir haciendo vídeos como este. Los mapas están por todos lados. Son muy útiles porque nos permiten ubicarnos, conocer el mundo que nos rodea y mostrar información de una manera muy clara y concisa. En este vídeo nos reduciremos a un tipo muy particular de mapas, que son los mapas en dos dimensiones. Realmente son los mapas que usamos en el día a día, ¿no? Ya que nos resulta mucho más sencillo usarlos para ubicarnos porque al fin y al cabo tenemos una visión bidimensional. Si viviésemos en el mundo de Minecraft no había ningún problema a la hora de hacer nada, ya que para hacer un mapa muy bueno, de hecho perfecto, simplemente tendríamos que mirarlo desde arriba y hacer un mapa copiando lo que vemos desde arriba abajo. Pero, como sabemos, nuestra Tierra No es plana. tiene una forma más esférica, aunque como veréis más tarde en el vídeo no exactamente la de una esfera. Con lo cual, ¿cómo podemos convertirlo en un mapa perfecto? Un mapa que muestre la Tierra tal y como es. Pues resulta que es completamente imposible hacer esto. Por muy asombroso que suene y muy terrible a la vez, es imposible crear un mapa perfecto. Este hecho se deriva del teorema egregium, que significa teorema destacable en latín, lo cual suena mucho mejor, que fue desarrollado por el príncipe de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss. Y este teorema es muy sencillo, dice así: la curvatura gaussiana de una superficie es invariable bajo isometrías locales. Si sois como yo y es la primera vez que lo oís, os habréis quedado pues sin entender nada, porque entre el nombre y las palabrejas que usa en la definición, como si no le dijesen nada. Pero voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Hay dos conceptos que me gustaría resaltar y creo que son los que son difíciles de entender, que son curvatura gaussiana e isometrías locales, ya que el resto del teorema lo único que está diciendo es que esta curvatura gaussiana, que ahora veremos de qué se trata, que debe ser una cualidad de cada una de las superficies, es invariable, es decir, no cambia, bajo una isometría local. O sea que al hacer lo que sea que es una isometría local a una superficie cualquiera, no cambia su curvatura gaussiana. ¿Y qué es la curvatura gaussiana? La curvatura gaussiana es un concepto, una especie de función, digamos, que asocia a cada punto en una superficie, puede ser en cualquier dimensión, pero en este caso nos ciñiremos a las de dimensión 3, y es una función que a cada punto de aquí le asocia un número que indica, podemos entenderlo como lo curvado que está. No explicaré cómo se encuentra esta curvatura gaussiana, pero sí mencionaré la que tienen algunos ejemplos. En una esfera es bastante obvio el darse cuenta de que sea cual sea la curvatura gaussiana en un punto, será igual en todos los puntos, ya que la esfera, si la rotamos, sigue siendo exactamente igual, con lo cual todos los puntos Deben estar igual de curvados. y resulta que en efecto todos los puntos tienen la misma curvatura, que resulta ser 1 entre r al cuadrado, donde r es el radio que tenga la esfera en particular. Y hay otras figuras como el cubo, el cilindro, un simple plano o un cono, donde la curvatura gaussiana en todos sus puntos es igual a 0. Esto en un plano y en un cubo es bastante obvio. El plano evidentemente no está nada curvado y el cubo tampoco lo está, ya que cada punto que puedas escoger en el cubo va a ser un punto en el cual no hay curvatura ninguna. Ahora, en un cilindro o en un cono es evidente que en las bases tampoco hay ningún tipo de curvatura, pero la razón por la que digamos que no está curvado los laterales, que sí que parece que estén curvados, es porque, si os dais cuenta, sí que hay como una dirección en la cual no está curvado la superficie. Una isometría local, que es el otro concepto, es algo bastante sencillo de entender. Es una transformación de una superficie a otra superficie, y un ejemplo de ella sería pues coger un plano, es decir, como si fuese un papel, y doblarlo, sin romperlo ni dañarlo. Y la definición más concreta es que es una transformación que preserva las distancias, las áreas y los ángulos de cualquier cosa que haya dibujada
en la superficie, ¿no? La mantiene como exactamente igual, aunque con una forma distinta. Y ahora ya podemos aplicar este teorema de Gregium al caso que nosotros queremos. Queremos pasar de la Tierra, que es más o menos como una esfera, no exactamente, pero sí podemos entender que el tema de la curvatura se comporta de la misma manera. Queremos convertirla en un plano y lo queremos hacer que sea un mapa perfecto, con lo cual queremos que las distancias, las áreas y los ángulos de los países de la Tierra sean igual en el mapa. Es decir, queremos hacer una isometría local de la superficie de la esfera a la superficie del plano. Pero la curvatura gaussiana de cualquier punto de la esfera es 1 entre r al cuadrado. Y la curvatura gaussiana del plano es 0 en todos lados. Y sea cual sea el radio de la esfera, 1 entre r al cuadrado siempre será un número mayor que 0. Con lo cual, si una isometría local permanecerían la curvatura gaussiana invariable entre las dos superficies, es decir, no cambiaría, para eso deberían ser iguales en la primera superficie y en la segunda. En este caso, como no lo son, pues no existe ninguna isometría local entre los dos. Es decir, que no existe un mapa perfecto, ninguno, y jamás lo podremos desarrollar. Ahora tendríamos dos opciones. Una de ellas es simplemente rendirnos y decir, pues qué pena, no vamos a intentar hacer mapas perfectos porque no existen. O la otra es, como buenos matemáticos, no rendirnos y responder a este hecho y decirle, ¿y qué? ¿Qué más da que no exista un mapa perfecto? Porque lo que sí que pueden existir son muy buenos mapas, que serán distintos dependiendo del uso en particular que tengamos que darle. Yo hablaré en este vídeo de 5 tipos o grupos de mapas en los cuales he juntado los más utilizados y los que me han parecido más curiosos también, para que sea un vídeo útil pero interesante. Empezaremos analizando la Tierra de una manera matemática, modelándolo. Y para ello tenemos que darnos cuenta que la Tierra no es un plano, tiene una forma más esférica, la típica que estamos todos acostumbrados a ver en imágenes. Pero tampoco es exactamente una esfera como tal. La figura que más se asemeja a la superficie de la Tierra, aunque ni siquiera es una esfera, es lo que se conoce como un geoide, que tiene en cuenta la atracción gravitatoria en los distintos puntos. Pero otra que se aproxima también mucho es la de un elipsoide. Ahora, un elipsoide os lo podéis imaginar como una especie de esfera achatada, realmente es el sólido de revolución de una elipse si entendéis lo que significa sólido de revolución, pero si no, quedaros con la idea de que es una esfera achatada. Pero claro, para que sea un elipsoide uno se imagina una esfera bastante achatada. Pues resulta que esto de aquí no es una esfera, es un elipsoide, y de hecho es el elipsoide WGS84. Son las siglas en inglés de World Geodetic System, 84 por el año 1984, que fue el que se creó. Y este elipsoide, que parece una esfera, es en el cual se modela la Tierra en sistemas tan precisos como el GPS. Y si os parece visualmente una esfera, es porque hay menos del 0,3% de diferencia entre este elipsoide y una esfera, es prácticamente una esfera. Con lo cual, para hacer mapas, podemos asumir con tranquilidad que la Tierra sí que es una esfera perfecta, que además, para que los cálculos sean más sencillos, le diremos que tiene radio 1 porque la podemos hacer más grande o más pequeña, y da igual, se mantienen de la misma manera las distancias, las formas y las áreas relativas, ¿no? Una esfera en 3 dimensiones con radio 1 es bastante conocido que se puede expresar con esta ecuación, que es decir, que cualquier punto en ella, sus coordenadas x, y y z cumplen esto. Con lo cual podría uno pensar que tiene como 3 dimensiones. Pero si elegís dos de las coordenadas, por ejemplo en este caso digamos que tienes un punto que sabes que su coordenada x es 0,4 y su coordenada y 0,3, al sustituirlo en la ecuación nos quedamos con que solamente hay dos opciones para z. Es decir, hay un número discreto de soluciones para la tercera incógnita, con lo cual podría parecer que solamente hay dos dimensiones, lo cual además tendría algo de sentido, porque al fin y al cabo es una superficie, no la figura rellena por dentro. Y resulta que sí que la hay un sistema de dos dimensiones, que es el más utilizado en este tipo de conceptos, que es el de longitud y latitud, donde longitud lo indicaremos con la letra griega lambda y latitud con la letra griega phi,
que es la segunda vez que hace una aparición en uno de mis vídeos. Pero esta vez no tiene tampoco nada que ver con el número áureo ni con la función phi de Euler. Y este sistema de coordenadas, que muchos lo habréis oído 100 millones de veces, está además muy relacionado con el concepto de paralelos y meridianos, que es también esencial en el mundo de los mapas. Así que os avisaré que en lo que queda de vídeo no usaremos la manera más conocida de medir los ángulos, que serían los grados, sino la que se usa mayoritariamente en matemáticas avanzadas y en física, que son los radianes. Para entender qué son los radianes, si nunca los habéis visto, os podéis imaginar que los grados lo que se basan es que un círculo entero son 360 grados, mientras que un círculo entero en los radianes son 2π radianes. Y no se indique con nada, ya entenderéis más adelante por qué. Para explicarlos, pues señalaré un ángulo aquí que sea muy claro, y si os recordaré que en 2π son aproximadamente 6,28, con lo cual, mientras que este ángulo medido en grados sería de 31 grados aproximadamente, en radianes sería aproximadamente de 0,54 radianes. Y podéis pensar, pues, ¿por qué complicarse la vida, no? Diciendo que eso es 0,54, es un número mucho más extraño. Pues resulta porque es la manera más natural de medir los ángulos, ya que si asumimos que el círculo tiene un radio 1, este ángulo que mide 0,54 radianes está determinando una longitud que es de 0,54. Es decir, que el ángulo medio en radianes representa cuánto del círculo está determinando ese ángulo, y por ello será la que usemos a partir de ahora. Empezaremos explicando lo que es la longitud, que os lo podéis imaginar Que si miramos desde arriba la esfera, el punto que elijamos hace un ángulo con el meridiano, que es la longitud, sin importarnos la altitud que tenga ese punto. Y en esto, en radianes, iría desde -π radianes hasta π radianes. Hay ocasiones en las que esto se hace desde 0 hasta 2π radianes, es decir, que de la vuelta entera, pero yo prefiero expresarlo así porque en este caso 0 radianes sería exactamente el punto del meridiano, es decir, el meridiano queda en el centro, que es la manera más estándar de mostrar los mapas siempre. La latitud, por otro lado, la podéis imaginar como ver esta misma esfera, pero ahora desde el lateral, y medir la altitud a la que está el punto, pero basado con el ángulo que forma con el ecuador, sin importarnos ahora su longitud. Y esto va desde pi medios hasta -π medios, siendo 0, igual que en el caso de antes, el paralelo. De todas formas, si os ha quedado alguna duda a la hora de entender este concepto, que puede ser un poco extraño, he creado un archivo de GeoGebra en el cual podéis desplazar un punto y os aparece cuál es su longitud y cuál es su latitud medida en radianes. Así que os dejaré el link en la descripción para que podáis resolver cualquier tipo de duda que tengáis respecto a estas unidades. Y con esto ya tenemos todo lo suficiente para entender los mapas, que para los más sabiondos les podéis llamar también proyecciones cartográficas. Empezaremos con lo que yo considero la reina de las proyecciones cartográficas, ¿no?, de los mapas. Es la proyección Mercator, que la habréis visto un montón de veces. Es esta de aquí. Esta proyección, la cosa que la caracteriza es que mantiene las formas de manera igual. No las áreas ni las distancias, pero sí las formas de los países. Las formas en este mapa son iguales que la esfera. La fórmula que podemos usar para determinar esta proyección viene dada por el hecho de que es una proyección cilíndrica. Es decir, es una proyección en la cual se ha cogido una esfera, se ha insertado dentro de un cilindro y se ha aplicado alguna función para convertir la esfera en el cilindro, y luego el cilindro se desenrolla. En las proyecciones cilíndricas hay varios tipos de proyecciones cilíndricas, Mercator es solamente una de ellas. La fórmula para la latitud cambia, pero la fórmula para la coordenada y cambia en cada una de ellas. Pero la fórmula para la coordenada x es muy sencilla en todas ellas, que es que la coordenada x coincide exactamente con la longitud, ya que así, al desenrollar el cilindro, es como si estuviéramos desarrollando la esfera. Lo que cambia es la manera en la que la esfera se transforma en el cilindro. En la proyección Mercator en particular, la fórmula para la coordenada y es esta de aquí,
que puede parecer un poco extraña, ¿no? Con los logaritmos, las funciones trigonométricas, que tienen muchas maneras distintas de expresarlas. A mí mi favorita sería esta, que me parece un poco más limpia, pero podéis usar cualquiera de ellas. Y, aunque no explicaré la razón por la cual es esta fórmula, ya que entonces el vídeo se me haría muy complejo, sí voy a dejar un link en la descripción a un artículo, si es verdad que está en inglés, donde lo explica muy bien. Lo que sí os puedo dar como pista es que esta fórmula coincide exactamente con la antiderivada de la secante de phi, si phi fuese una incógnita. Con lo cual igual os podéis entender que esta fórmula viene del cálculo. ¿Qué razón hay para que esta proyección sea la más utilizada? Pues fue diseñada por Gerardus Mercator, que era un cartógrafo muy importante, y él la diseñó con un objetivo que no fuera solo el de las formas, sino utilizarlo para navegación, que es la razón por la cual ha sido utilizado durante mucho tiempo, ya que los mapas, antiguamente, su principal uso era a la hora de hacer la navegación. Mercator no derivó él mismo la fórmula, ya que ni siquiera tenían esas herramientas para entonces, pero sí se le ocurrió la idea de hacer un mapa en el cual los países tuvieran la misma forma que tienen en la esfera. Y la razón real por la cual esto es tan importante os la pondré con un ejemplo, con un viaje. Imaginémonos que lo hacemos en barco de Madrid a Bogotá. Esta línea que hemos dibujado recta en el mapa, al ser distinto el mapa de la esfera, en la esfera no será una línea recta, sino que será lo que se conoce como una línea loxodrómica. Lo que en la esfera sí que sería una línea recta, que aquí no lo es, sería una geodésica, que quizás habéis oído alguna vez ese término. Una geodésica es la línea más corta entre dos puntos, la loxodrómica no lo es. Con lo cual podríais pensar que no tiene mucho sentido usar la loxodrómica, ya que tiene una distancia no tan corta. Pero lo que tiene positivo la loxodrómica es que sin ser demasiado larga, porque solamente se alarga un poco más de la geodésica, siempre y cuando estemos yendo a lugares cercanos al ecuador, es que la loxodrómica es muy fácil de seguir si tenemos este mapa Mercator ya hecho, mientras que la geodésica es muy difícil de seguir. De hecho, los que usan ahora la geodésica son los aviones, que tienen ya ordenadores incorporados a bordo. Pero manualmente la geodésica es prácticamente imposible de calcular, sobre todo en un barco en el que tendrías que calcularla constantemente. Y os explicaré cómo podríais seguir una loxodrómica con este mapa Mercator. Todo tiene que ver con el hecho de que el mapa preserve las formas, ya que el preservar las formas preserva también los ángulos, porque si no preservase los ángulos las formas estarían deformadas. Con lo cual, el ángulo que se forma en el mapa entre la loxodrómica y el meridiano correspondiente es obviamente el mismo a lo largo de toda la recta, precisamente por el hecho de que sea una recta. Pero ya que este mapa preserva los ángulos de la esfera, esto significa que este ángulo en la esfera también es constante en todos los puntos. Con lo cual, si queremos seguir esta trayectoria, simplemente tenemos que mantener este mismo ángulo con el norte, que es a lo que nos apunta este meridiano, de manera constante. Y sabemos una manera muy sencilla de apuntar al norte, que es una brújula. Con lo cual, simplemente habría que coger este mapa que tenemos, ya tendría que estar hecho, dibujamos la línea loxodrómica que queremos seguir, medimos con un transportador de ángulos este ángulo que se forma, y ahora, usando la brújula, seguimos más o menos la dirección determinada por este ángulo, y así llegaremos a nuestro destino sin seguir una ruta que no seamos conscientes, sino que sabemos exactamente qué ruta estamos siguiendo, que, como he dicho antes, en la mayoría de los casos ni siquiera es particularmente larga, con lo cual es algo muy positivo. El mapa Mercator, eso sí, tiene un gran inconveniente, y lo podemos ver al compararlo con una imagen de la esfera. Y es que, si bien preserva las formas de manera idéntica, se deforman mucho las áreas. Y, por ejemplo, un caso muy conocido es Groenlandia, que si bien es bastante grande en la realidad, no es para nada lo enorme que parece el mapa Mercator. De hecho, Australia como isla es más grande que Groenlandia, pero en el mapa parece lo contrario. O el ejemplo de África, que al estar centrada en el Ecuador, en la esfera se ve que es más grande de lo que parece en el mapa. O el caso más evidente es la Antártida, que en la realidad es un continente grande, pero tampoco enorme, y el mapa parece prácticamente infinito de tamaño. De hecho, el mapa está cortado por abajo porque si continuase la Antártida se vería de forma infinita. Con lo cual, esto reconociendo el hecho de que la proyección Mercator, si bien es
como he mencionado, muy útil para navegar, no lo es tanto para mostrar la Tierra como es en la realidad, ya que nos puede provocar que pensemos que hay países que tienen un tamaño u otro y en la realidad no es así. Este problema que tiene la proyección Mercator fue precisamente el que llevó a la creación de otra proyección cartográfica muy conocida, que es la proyección de Gals-Peters, que podría ser considerada por mucha gente, y de entre ellos por el que lo propuso, como la más justa. En esta proyección, la idea que podemos imaginar, aunque no es exactamente así, es que si bien en la proyección Mercator, como se mantiene el área de Groenlandia, pero se ensancha su tamaño, en la proyección de Gals-Peters se aplana Groenlandia para que, si bien su forma se cambia, su tamaño se mantiene igual. Y se hace algo más o menos parecido en el mapa entero. Con lo cual tenemos un mapa que tiene las formas, pues evidentemente no de manera correcta, pero las áreas sí que tienen el mismo tamaño entre sí. Es también una proyección cilíndrica, con lo cual se mantiene el mismo hecho de que la coordenada X es igual a la longitud y la coordenada Y está definida por la siguiente fórmula mucho más sencilla que antes. 2 por el seno de la latitud. Y sí que os podréis extrañar por decir, y ese 2 os parece bastante arbitrario, ¿no? No tendría por qué aparecer un 2 en particular ahí. Y de hecho, si quitáis ese 2, ocurre algo muy curioso, que es que tenemos esta proyección que está aún más aplanada, en la cual las áreas también se preservan. De hecho, esta proyección es en la cual realmente se preservan las áreas igual que en la esfera, pero lo que queremos es que las áreas sean iguales entre sí, es decir, que estén deformadas por la misma cantidad en todos los países, ya que entonces no lo notaríamos. Y la razón por la que se añade este 2 es para este mapa extenderlo un poco más, de manera que las áreas siguen estando preservadas, pero se ve estéticamente un poco más agradable a la vista. Así que realmente este 2 aquí es una razón de estética. En su momento, cuando Peters presentó esta proyección que la había creado Gals, por eso tiene este nombre, lo hizo presentándola como una alternativa más justa a la proyección Mercator, ya que la proyección Mercator hacía parecer más grandes a países que tradicionalmente habían sido más poderosos, como Estados Unidos o Europa. Y por ello se consideraba que era una alternativa más justa. Entonces, como las matemáticas ya no se meten en el terreno de la justicia, es una decisión humana, me gustaría saber cuál es vuestra opinión y que dejéis en los comentarios si os parece esta una alternativa más justa o si no lo es. Pero yo os voy a presentar una alternativa que a mí me gusta bastante, que me parece que es darle un poco una vuelta a la hora de razonar cuál proyección cartográfica es más o menos justa, que es la sinusoidal. Es un poco menos conocida que la de Gals-Peters y tiene esta forma tan curiosa, teniendo unas fórmulas distintas. De hecho, esta no es una proyección cilíndrica. En este caso es la coordenada Y la que es igual a la latitud, mientras que la coordenada X tiene en su fórmula tanto la longitud como la latitud de los puntos. Y esta proyección lo que tiene de curioso es que tiene la misma propiedad que la de Gals-Peters, es decir, que las áreas siguen manteniendo la misma proporción entre ellas. Y tiene una forma que igual nos asemeja más a la forma real de los países, ya que deforma menos los ángulos que la de Gals-Peters. Y además siempre me ha gustado porque me da la sensación de que, a diferencia de los otros mapas, aquí se ve bien la naturaleza tridimensional de la esfera. Si es verdad que aquí los países que salen menos beneficiados son los que están más al este y más al oeste. Lo cual también me gustaría saber si vosotros creéis que esta es una alternativa justa a la Mercator sin tener la de Gals-Peters. Ahora comentaré dos proyecciones que he metido en el mismo saco porque son igual menos matemáticas o no tienen unas razones matemáticas tan fuertes, pero son también muy utilizadas por una razón muy sencilla, y es el consenso. Son proyecciones que se ha acordado internacionalmente que son bastante buenas. La primera de ellas es la proyección de Robinson, que fue muy conocida por ser aplicada por la National Geographic, y es una proyección que, al ser tomada con consenso, no preserva ni las formas ni las áreas de manera perfecta, pero sí mantiene un equilibrio bastante bueno en no deformar ninguna de las dos demasiado. Y una cosa curiosa sobre esta proyección es que no está siquiera definida por una fórmula, sino por una tabla en la cual se asigna a cada uno de los
puntos, cuánto de deformados van a estar respecto a la esfera. Con lo cual es curioso y es distinto al resto de proyecciones que hemos visto antes. Otra proyección de consenso, que es la de Winkel-Tripel, fue esta, que de hecho fue aplicada por la National Geographic también, después de la de Robinson, y ya que tiene un trabajo bastante similar. Esta sí que tiene fórmulas matemáticas, pero realmente creo que prefiero la tabla, ya que estas fórmulas dan un poco de miedo y son muy complejas, teniendo ahí incluso funciones como la función sinc. Para terminar, os voy a presentar un tipo de proyecciones que no son tan utilizadas, pero que a mí me encantan, porque son bastante geométricas. Y se basan principalmente en la idea de que en todo el vídeo hemos tratado de pasar de la esfera al plano. Pero ya que el plano no se parece nada a una esfera, quizás lo que teníamos que hacer es pasar de una esfera a un poliedro, que tiene una forma pues, más esférica, con la fórmula que sea, y después estos poliedros se pueden abrir para hacer un plano de manera muy sencilla. Un ejemplo muy clásico sería el convertirlo a un cubo y luego desplegarlo, y nos queda este mapa que deforma mucho menos las áreas y las longitudes, pero lo que tienen de diferente al resto del mapa es que esos son discontinuos. Entonces, por ejemplo, aquí parece que Europa está partido en dos, o que también lo está el norte de China, pero además me parece muy curioso porque, por ejemplo, a diferencia del resto de mapas, se ve la Antártida con la forma que realmente tiene. Y aquí en este caso, por ejemplo, se ha elegido para que América se mantenga unido, pero una cosa buena que tienen es que se puede desarrollar de otra manera. Entonces, si a alguien le interesa más ver Eurasia todo junto o ver Australia todo junto, podría también separarlo para que se viese de esta manera. Una alternativa que sería incluso mejor a la hora de deformar las áreas es convertirlo en un icosaedro. El problema que tiene esto es que a la hora de separarlo es un poco más incómodo para trabajar con ello. Pero lo que sí que me parece con esta es que es muy buena para entender las formas, las áreas que tiene la Tierra, y encima ni siquiera se llega a cortar ninguna masa de tierra, simplemente se cortan las masas de agua, con lo cual me parece también muy interesante y que habría que tenerla quizás más en cuenta. Y otra que sí es verdad que es menos correcta, se deforman más tanto las áreas como longitudes, pero no es tan incómoda de ver, es al convertirlo en un tetraedro, que además si lo hacemos con la Antártida en la base, se ve una imagen bastante correcta de cómo es la Tierra. Y con esto acabo el vídeo. Sí, antes recordaros que he creado una cuenta de Instagram para el canal, donde iré subiendo distintas fotos relacionadas con las matemáticas y vídeos como este que subí, en el cual presento un sistema caótico, en el cual dos pelotas, digamos que botan dentro de una esfera, y se ve como, empezando con muy poca diferencia, consiguen acabar en puntos completamente distintos. Así que os recomiendo, si queréis ver cosas interesantes relacionadas con las matemáticas, que le echéis un vistazo a este canal de Instagram. Y si os dejo con una pregunta, que es que me respondáis también en los comentarios cuál es vuestro mapa favorito, cuál es el mejor mapa para vosotros, y si hay alguno que os guste, que creéis que me he dejado, para yo también poder aprender más sobre distintas proyecciones cartográficas. Y como siempre, agradeceros mucho que veáis los vídeos, el apoyo que me brindáis, y también, evidentemente, a todos los matemáticos que han desarrollado el trabajo antes que yo. Destacaría en este caso pues a Gauss por el teorema de Gregium, y a Mercator como cartógrafo, también a Gals y a Peters y a todos los desarrolladores de las distintas proyecciones.